Efesios, el capítulo 5, versículo 18. Solo ese versículo vamos a ver en esta oportunidad y vamos a continuar dividiendo esto, porque este es el mandato que el Señor nos da, y a partir de aquí entonces comenzamos a ver la práctica de este mandato, de esta doctrina, de esta práctica o convicción que el Señor quiere formar en nuestra vida. Así es de que voy a dar lectura a la palabra del Señor. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es un pasaje bastante conocido. Yo sé que algunos hasta de memoria se saben este versículo, porque realmente es una doctrina que ha sido bastante predicada y enseñada en nuestras congregaciones. Yo me recuerdo desde muy pequeño de haber aprendido acerca de estos pasajes sobre el Espíritu Santo, y es algo que no escapa a nuestro conocimiento, y hablo de toda la cristiandad. Todos tenemos ya un concepto más o menos claro de lo que el Espíritu Santo es en nuestra vida, qué es lo que el Señor le ha mandado a hacer en nuestro trajinar por este mundo. Y yo creo que tenemos ya por lo menos algunas ideas de lo que realmente el Señor hace a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero aquí el apóstol Pablo nos está dando esta orden en forma negativa y positiva, en el sentido de practicar una vida diligente, sabia, no necia, como lo vimos el día de ayer, que el Señor dice que debemos de andar en una forma diferente. Nos decía: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, versículo 15. Y lo que realmente estábamos hablando allí, observando lo que el apóstol Pablo nos expresaba, era el hecho de que usted y yo necesitamos poner atención, no simplemente dejarnos llevar por lo que quizás quisiéramos hacer, los sentimientos, emociones, sino que razonemos realmente cómo debemos de conducirnos, comportarnos en este mundo. Y eso es parte de lo que el apóstol Pablo está desarrollando nuevamente aquí. Cómo usted puede aprender a vivir como sabio y dejar de ser un necio. Y se recuerda la expresión que utilizaba para entenderlo un poquito mejor el día de ayer, fue que dejemos de ser cabeza hueca, en el sentido de actuar sin tener pensamiento, razonamiento, argumentación, sino simplemente actuar como robots, por impulso, realmente. Y esto es lo que el Señor espera que usted y yo hagamos. Dejemos esa vida así de reaccionar simplemente, o de sin pensar, para comenzar a vivir sabiamente, razonando, pensando muy bien qué es lo que vamos a hacer. Así que, viendo esa vida controlada por la sabiduría, el poner en práctica el conocimiento que tenemos de lo que le agrada a Dios o de lo que no le desagrada a Dios, es parte de esta reacción que el apóstol Pablo nos pide aquí en versículo 18. Dice en el lado negativo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Para vivir sabiamente, el apóstol Pablo nos presenta de que parte de la necedad de la vida de las personas es el embriagarse. Ese es un resultado normal de una vida necia, sin pensar, sin tomar en consideración lo que se necesita hacer o se debe hacer. Cuando una persona se deja llevar por el vicio de las bebidas alcohólicas, aquí mencionadas como vino,
nada más. Y en relación al vino, no es que sea malo el vino, sino es el embriagarse, y eso es lo que está señalando aquí. No tanto con qué lo hace, sino más bien cómo usted se muestra ante las personas a su alrededor. Lo que está exigiendo el apóstol Pablo, o expresando el apóstol Pablo, es que una vida necia, una persona necia, porque no ha aprendido a vivir sabiamente, es una persona que se deja llevar por la embriaguez. Y en este sentido, pierde el control, pierde el sentido, se vuelve algo ridículo ante la sociedad, la comunidad en la que puede vivir. Se vuelve alguien que no tiene respeto por los demás, por causa de su forma necia de vivir. Ha decidido dejarse controlar por la bebida alcohólica, llámese como se llame. En este caso, Pablo menciona el vino porque era lo más común en la sociedad en que él estaba expresando esta enseñanza. De hecho, en toda Europa y en varios países del Asia, tienen esta costumbre de que en lugar de beber agua, beben vino, y es mucho más barato el vino que una botella de agua. Así que es algo normal para ellos la bebida del vino. Y por eso es que el apóstol Pablo menciona esto, de que la vida necia se expresa a través de dejarse llevar por la bebida. Al final de cuentas, esa bebida va a provocar la pérdida de control de su vida, de sus pensamientos, de su forma de actuar, y va a hacerle hacer el ridículo ante las personas que le rodean. Por eso es que él menciona aquí en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, y luego explica, en eso, la embriaguez, hay disolución, dice. Y esto de disolución no es que usted echa un polvito en el agua y lo mueve y se diluye. Esto tiene que ver con el libertinaje, el ser licencioso, perder las normas y reglas que imperan en nuestra vida, el no tener uno la capacidad para poder definir exactamente qué va a hacer. El embriagado, el borracho, es una persona que, aunque en sus adentros, en su pensamiento, cree que tiene control de su vida, de su cuerpo, de su boca, de lo que expresa, de lo que hace, realmente eso solamente está dentro de su cabeza, pero no realmente algo externo. Las personas dicen que no pierden el control y comienzan a hablar cosas que ni ellos mismos desearían hacer cuando están sobrios, sin ninguna influencia de bebida alcohólica. O piensan que caminan correctamente cuando realmente van haciéndose para un lado y para el otro y casi rebotando en las paredes para poder sostenerse de pie. Pero ellos en su mente creen estar caminando bien, y por eso muchos de ellos hasta son irresponsables al ponerse al volante, porque creen que pueden hacerlo, tienen el control de su cuerpo y de su mente, y pueden hacer lo que ellos quieran, y se meten en el automóvil, toman el volante y tienen accidentes. Muchos de estas personas han logrado desarrollar cierto grado de control en esto, porque ya son muy aficionados a la bebida, así que eso ya ha llegado a un punto donde el cuerpo lo ha asimilado de una forma mejor, pero siempre está la pérdida de control. No pueden mantener el control completo, 100% de sus sentidos,
Y en este sentido es que el apóstol Pablo está señalando esa vida disoluta. La vida disoluta es cuando usted entrega el control de su vida a la embriaguez, a la borrachera. Y eso hace que usted viva o desarrolle su vida, su conducta de una forma incontrolable. Cuando usted quiere decir algo, mejor decide emborracharse para poder entonces expresarlo, porque no se atrevería a decirlo en una condición sobria. Esto es lo que está expresándonos. La vida disoluta tiene que ver con ese libertinaje, entonces esa pérdida de control, esa ocasión de burla, de falta de respeto por los que nos rodean por causa de nuestra conducta embriagada. Y a eso en primer lugar nos señala el apóstol Pablo aquí como una demostración de vivir o mirar con diligencia cómo vivimos, cómo andamos, si es como necios o como sabios. Y la forma negativa de ver la necedad en nuestra vida es embriagarnos. Y por eso el llamado del apóstol Pablo aquí es: no os embriaguéis. Es decir, no suelten el control de su vida, de sus sentidos, y que puedan volverse burla, volverse irrespetables en la sociedad en que puedan estar viviendo. Así que no os embriaguéis con vino. En lugar de esto, para mostrarse sabios en su forma de vivir, dice el apóstol Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aunque no es un término similar, el de embriagarse con ser llenos, es el contraste que el apóstol Pablo está utilizando aquí. La embriaguez que se menciona al principio es pérdida de control. Entregar el control a la bebida alcohólica, que hace que uno baje sus defensas y comience a hacer cosas que normalmente uno no lo haría. Lo tiene el control, la embriaguez. Y antes bien, dice el apóstol Pablo, poniendo una palabra que contrasta esta acción de pérdida de control, él pone ser llenos, y ser llenos del Espíritu Santo. La expresión aquí no es tanto de medida de capacidad como algunos toman esta expresión de ser llenos, que por eso estamos pidiéndole a Dios que nos llene del Espíritu Santo, porque yo quiero ser lleno, no solamente quiero tener una parte de Él, quiero tenerlo completo en mi vida. Y quizás cuando lo vemos de esa forma, realmente estamos nosotros diciendo que es el Señor el malo, el que no nos ha dado el espíritu completo para que nosotros podamos salir adelante en nuestro diario vivir y agradar al Señor. Sino lo que Dios está expresándonos no es tanto el hecho de que usted no tenga completo el Espíritu Santo, que usted solo tenga una parte, sino el hecho de que cuando usted se deja llevar por la vida necia, de no considerar lo que Dios quiere hacer, no ser diligente, no poner suma atención en lo que el Señor quiere que usted realice, usted no tiene la capacidad de agradar a Dios. Y eso es lo que está presentándonos aquí. Y la capacidad de agradar a Dios la podemos obtener cuando usted se deja controlar por el Espíritu Santo. Y es eso lo que está señalando el apóstol Pablo con llenura. La llenura podemos definirla como dejar el control a que el Espíritu Santo lo tome y que Él actúe como Él desea en nuestra vida.
La palabra de Dios nos dice vez tras vez, no voy a mencionar los pasajes, pero que el Señor nos ha entregado su Espíritu y no lo ha entregado por medida, en el sentido de que tenemos al Espíritu Santo completo en nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y como persona Él no puede dividirse. Él o está en nosotros o no está, pero no está la mitad, no está la tercera parte, no está la tres cuartas partes. Él está completo o no lo está. Y en ese sentido es que el Señor nos entregó, nos regaló su Espíritu Santo para que viviera en nosotros. Y usted se recordará ese pasaje que vimos al principio de Efesios, en el capítulo 1, que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, en el sentido de que cuando usted creyó en Cristo como su único y suficiente Salvador, en ese mismo instante en que usted le dijo, entra a morar a mi vida al Señor Jesucristo, y le abrió la puerta de su corazón a Él, en ese mismo instante el Espíritu Santo fue dado a usted y Él vino a morar en su vida, y a partir de ese momento Él estará con usted hasta que el Señor venga por su iglesia. En ese sentido, usted recibió la tercera persona de la Trinidad para que viva en usted. Él está completo en usted. Así que no podemos nosotros estar diciéndole al Señor, Señor, envía tu Espíritu, dame tu Espíritu, completa tu Espíritu en mi vida. Yo quiero tener más del Espíritu Santo, porque son peticiones no bíblicas. Porque ya usted, si ha creído en Cristo, ya lo tiene. Simplemente lo que le hace falta es dejar que el Espíritu Santo le controle. Y esa sí es una muy buena petición para expresársela a Dios en nuestras oraciones. Decirle, Señor, permite que tu Santo Espíritu controle mi vida. Ayúdame a dejarle el control de mi vida al Espíritu Santo. Esa es una muy buena petición. Porque esto es un evento, la llenura del Espíritu, el control del Espíritu Santo es un evento que puede repetirse, que puede prolongarse. No, quizás puede ser completamente permanente, porque como humanos fallamos, nos equivocamos, perdemos el control, se lo quitamos de vez en cuando al Espíritu Santo, pero a medida que usted, y aquí va la clave de nuestra forma de mostrarnos ante este mundo como personas maduras o personas inmaduras, es que a medida que usted va creciendo en el conocimiento de Dios, usted va aprendiendo a dejar más tiempo su vida en el control del Espíritu Santo. Así que usted es el que tiene la llave para prolongar la llenura del Espíritu Santo en su vida. Algunos solamente por espacios de tiempo muy pequeñitos tenemos el control del Espíritu Santo, porque nos toca enseñar, nos toca predicar, nos toca hacer algo difícil en nuestra vida, y entonces nos ponemos en la dependencia del Espíritu, porque sin eso nosotros no podríamos hacerlo. Pero pasado el momento del ministerio que tenemos que hacer, entonces nos disipamos nuevamente y retomamos el control. Entonces lo que el Señor desea es que en lugar de dejarle el control de nuestra vida a la vida disoluta de la embriaguez, que nosotros nos entreguemos voluntariamente, racionalmente al control del Espíritu Santo en nuestra vida, para que cada vez más Él pueda ir tomando este control, que Él pueda prolongar en nuestra vida los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo, de ser controlados por el Espíritu Santo. Y por eso entonces el contraste que el apóstol Pablo hace aquí: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos. Dos formas de decir: pérdida de control o toma de control, como quiera verlo. Decir el vino no puede tomar control de su vida. El que debe tomar control de su vida es el Espíritu Santo. Y es esto lo que debe de batallar en nosotros. El hecho de que usted sea un hijo de Dios responsable,
que está creciendo espiritualmente, que está madurando espiritualmente, debe de existir una lucha, y esa es la evidencia del crecimiento de la madurez. Una lucha espiritual entre abandonar lo que gobernaba nuestra vida, lo que controlaba nuestra vida, a darle el control al Espíritu Santo para que Él manifieste en nosotros las obras del Espíritu en nuestra vida. Si usted no está viviendo en esta lucha constante de dejarse controlar por el Espíritu y de abandonar lo que controlaba su vida antes, usted no es un cristiano maduro. Usted no está evidenciando madurez en su vida espiritual. Si usted simplemente se deja gobernar, no solamente por la embriaguez, es decir, por las bebidas alcohólicas, llámense como se llamen, sino que usted se deja controlar por la ira, por ejemplo, pierde el control con la ira y no está dispuesto a abandonar eso, sino que cada vez que usted se enoja, pierde el control y le dura mucho tiempo para poder recuperar nuevamente el control en esas áreas. Si usted tiene esos problemas de ira, el Señor hoy le está diciendo también, mira, no te dejes controlar por el enojo, por la ira, por ese enojo descontrolado. Déjate gobernar más bien por el Espíritu Santo. Si usted pierde el control por sus emociones y se emociona demasiado a tal grado de que le hace verse mal ante las demás personas, usted necesita dejarle el control al Espíritu Santo. Si usted pierde el control para comer, ya estando saciado y quiere seguir comiendo simplemente porque está ansioso y esto le gana el control de su vida, el Señor hoy le dice también, déjale el control al Espíritu Santo en lugar de dárselo a esa ansiedad que te hace comer de esa forma. Y así puedo seguir enumerando las pérdidas de control que nosotros tenemos en nuestra vida. El vivir descontroladamente pegados al televisor. Yo sé que en este tiempo de pandemia algunos han buscado formas de entretenerse y se han refugiado en la pantalla del televisor y ven películas tras películas o series tras series, porque no hay otra cosa más que hacer. Pero cuando uno pasa así, de esa forma, a su vida, controlado simplemente por el entretenimiento, uno realmente ha perdido el control. Uno simplemente está metido en eso y no puede hacer absolutamente nada más. Le ha dejado el control a otras cosas. Y usted analice cada una de esas cosas en las que usted quizás ha cedido el control de su vida. Para que le gobierne, para que le haga actuar de cierta forma y que así usted pueda reaccionar para dejarle el control al Espíritu Santo. Ese es el llamado que Dios nos hace. La diferencia entre vivir neciamente o sabiamente es simplemente, según el apóstol Pablo, definir quién es el que tiene el control en su vida o qué es lo que tiene el control en su vida. Si es el Espíritu Santo, gloria a Dios. El Señor está haciendo grandes cosas en su vida y usted las está disfrutando, creo yo, al sentirse controlado por el Espíritu Santo. Al ver cómo el Señor le impulsa y le guía a hacer las cosas que Dios quiere que usted haga, y eso trae satisfacción a su vida. Pero si usted no es de ese tipo de persona, sino más bien el otro tipo negativo, de embriagarse con vino o con cualquier otra cosa de pérdida de control, usted también está experimentando esa vida disoluta, esa vida licenciosa, esa vida que no trae nada bueno. Y esto le está ocasionando problemas para crecer espiritualmente.
Así que la doctrina, la convicción que el Señor quiere que usted tome en este día es el hecho de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, vive en nosotros, no como un adorno más, vive en nosotros porque Él es el timonel, Él es el que tiene o debe de tener el control de nuestra vida para dirigirnos hacia el puerto seguro que el Señor tiene para nosotros, para guiarnos en obedecer y en agradar a Dios. Así que el llamado que Dios nos hace es dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que Él nos controle. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para ceder el control al Espíritu Santo, para poder nosotros vivir de la forma como Dios ha planeado para nosotros, de satisfacción, de éxito en nuestra vida, real éxito en nuestra vida, para así tener un ambiente completamente diferente, una perspectiva completamente diferente de la vida que llevamos. Pero entonces es decisión personal, es decisión de cada uno de nosotros el dejarle el control al Espíritu. Y es bueno que inicie clamando al Señor, pidiéndole al Señor en oración, no que le dé más espíritu, o no que le dé más de su espíritu, sino que le permita cederle cada vez más el control de su vida. Y sea específico con Dios. Dígale al Señor: Señor, toma control de esta área de mi vida que está afectándome en mi crecimiento espiritual. Me enojo demasiado, o vivo una vida que desinteresada en la vida espiritual. Toma control de esto. Quiero involucrarme más en lo espiritual, en agradarte, y ayúdame a hacerlo. Toma control de esa área de mi vida en que me doy mis licencias para pecar, para hacer lo que yo quiera. Quiero que tú seas el que controle mi vida. Clame al Señor de esta forma y pídale que Él actúe y sea responsable, sea consciente de cómo usted puede hacer también el esfuerzo por volver a este rumbo, a este camino que el Señor nos está mostrando, de dejarnos controlar por el Espíritu. Si usted se da cuenta de algo que está fallando en su vida y que le está haciendo perder el control o quitarle el control al Espíritu Santo, que usted también conscientemente pueda luchar para ponerlo en sintonía con lo que Dios quiere hacer. Esto no ocurrirá simplemente porque usted es un hijo de Dios y Dios se encargará de hacer esto. Esto es responsabilidad personal, voluntaria. El Señor no va a venir y nos va a tocar con su varita mágica para que usted sea diferente. Ya eso Él lo hizo, nos lavó con su sangre, somos santos en la presencia de nuestro Dios simplemente por el sacrificio de Cristo. Pero mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, es nuestra responsabilidad el luchar porque el Señor actúe a través de nosotros y en nosotros. Así que eso es lo que el Señor demanda de usted y de mí hoy. Dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Esto trae grandes beneficios para nuestra vida. La motivación es que esto nos dará satisfacción y éxito en todo lo que nosotros vivamos y hagamos. El Señor desea eso para nosotros. Así que no dejemos que la gente se burle, nos vea mal por causa de nuestro estilo de vida disoluto, estilo de vida libertino, estilo de vida que no va acorde a lo que realmente decimos nosotros que somos, los hijos de Dios, y nosotros estamos haciendo diferente a lo que el Señor nos pide que hagamos. Hagamos lo que el Señor nos presenta en este día, hermanos. Dejemos el control al Espíritu Santo en nuestra vida.